innovación abierta con la vocación de despertar conciencia en la producción de hábitat sostenible en todas las dimensiones, ¿no? Desde nuestro propio cuerpo y nuestra relación con los objetos, hasta cómo habitamos nuestros espacios y cómo habitamos la ciudad. Y estamos como muy comprometidos con esto de promover e impulsar proyectos con valor económico, social y ambiental. Por eso el sentido de este festival, de crear un ámbito que dé espacio a quienes vienen trabajando en esta temática, y no solo sea un ámbito para mostrar lo que está sucediendo en términos de diseño, de innovación, de tecnologías y de materiales, sino que también nos interesa construir este espacio para poder instalar estos temas y poder generar impacto. La mesa de hoy, la verdad es que a mí me hace muy feliz porque está conformado por un grupo de gente que tiene una producción extraordinaria, muchas son amigas, y la mayoría estuvieron en otras ediciones. Eso es lo que me reconforta, porque de alguna manera quiere decir que en estos 2 años venimos haciendo una construcción colaborativa, y para eso esto es fundamental en nuestro proyecto. Bueno, la mesa de hoy la va a llevar adelante Vicky Salías. Ella es diseñadora de indumentaria, egresada de la Universidad de Buenos Aires. En el año 1994 cursó la especialización en gestión cultural en la UNSAM y actualmente está finalizando la maestría en curaduría de artes visuales en la UNTREF. Se desempeñó como coordinadora de la oficina de moda del Centro Metropolitano de Diseño desde su creación en el 2000 hasta el 2011. Luego fue curadora y gestora cultural independiente y coordinadora artística del programa Arte en la Ciudad. En el 2016 ganó el concurso público nacional para la dirección del Museo de la Historia del Traje, cargo que ejerce desde julio del 2017 hasta hoy. Bueno, Vicky, te paso la posta. No sé si tiene micrófono ella ya habilitado. Hola, sí, ¿qué tal? Gracias. Hola, Victoria. Buenos días, buenas tardes, mejor dicho, a todos. Paso un aviso parroquial doméstico absoluto. Tengo una gatita que es muy charlatana, así que si llegan a escuchar un miau miau, tal vez es ella, que me resulta un poco difícil de silenciar. Tenía que decirlo porque, bueno, tal vez sea en algún momento una interrupción. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a Domus Lab y Victoria, a vos por haberme invitado. La verdad es que me resulta un placer a mí también poder coordinar esta mesa. Digamos, tengo amigas en los panelistas y también una ex alumna, con lo cual es como un orgullo para mí. Bueno, como tenemos bastante poco tiempo y somos muchos oradores y muchos trabajos súper interesantes para contar y para desarrollar, no voy a perder más tiempo y voy a presentar a la primer disertante, que es Sabina Tiemroth. Sabina combina el textil y los recuerdos de los paisajes de su infancia en la zona del Alto Valle de Río Negro y de Neuquén, creando piezas y objetos de vestir, experimentando con remanentes textiles y fibras naturales como materia prima y el ensamble como gesto artístico. Se graduó de diseñadora de indumentaria en la Universidad de Buenos Aires, continuó su formación en el taller La Nave de joyería contemporánea de Jorge Castañón, participó en distintos workshops, seminarios, residencias y proyectos colaborativos vinculados al arte, diseño y al reuso de materiales. Es creadora junto a otras colegas de Proyecto Ojalá, vinculado a la difusión de joyería contemporánea. Actualmente participa en seguimiento de proyectos dictado por Chacho Giannone. Fue distinguida como emprendedora de diseño ético, otorgado por Creatividad Ética, UBA Emprende, Club de Emprendedores FADU en 2019, y con el sello de Buen Diseño edición 2018, otorgado por el Ministerio de Producción de la Nación por su colección Sí Mismo. En su estudio trabaja en su marca de joyería, brinda talleres y también ofrece servicios de diseño de producto para empresas y museos, por ejemplo, Tienda Malva. Ha participado de gran cantidad de concursos y muestras nacionales e internacionales como Schmuck de Holanda en 2 ediciones, Melting Pot de España, y mi querida segunda Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea aquí en Buenos Aires, que bueno, nada, el museo siempre es sede de las bienales, así que bueno, le tenemos un particular aprecio. Sabina, bueno, para empezar un poco la charla con vos, yo quería preguntarte cómo nace esta pasión por los remanentes textiles. Hola, ¿qué tal? Gracias
a todos por la invitación y un placer, Vicky. Contarte esto, contarles a todos en realidad, ¿no? La pasión empieza en realidad en una retrospectiva más desde mi infancia. Creo que ahí se desató, digamos, la pasión por el remanente, porque digamos, yo crecí en la zona del Alto Valle, como vos bien mencionaste, y en esa zona las chacras en su momento utilizaban el sistema de espaldera, donde se generaba un ovillo para atar las plantas para apuntalar. Y la verdad es que yo no sabía, nadie, digamos, sabía de qué material era ese tipo de material, que lo tengo acá para que lo vean. Bueno, estudiando en la carrera me di cuenta que era un descarte de orillo, o sea, pensé el tiempo que pasó hasta que yo descubrí que era un descarte de orillo, y que en el sur lo conseguía solamente en las ferreterías como hilo para atar. Después, estando acá ya en Buenos Aires estudiando diseño de indumentaria, no lo conseguía fácilmente. La verdad que la industria tiene, esa parte no estaba tan visible, digamos, hasta que, bueno, se empezó a hacer más visible como el nombre de Totora, ¿no? Como hoy uno lo encuentra como un objeto, como una materia prima más común. Así que surge de ahí, más de la infancia, digamos, la pasión por el remanente y porque me llamaba la atención la textura, los colores y esa locura entre las plantas y todo. Y además, siempre tuve la inquietud de tener conciencia del cuidado del medio ambiente, desde muy chica, porque creo que, digamos, la familia, los valores que uno aprendió, eso se va plasmado, y sobre todo después en la carrera, varios trabajos prácticos, varios seminarios en los que participé, que dio la casualidad que justo estabas gestionando el CMD, y bueno, y todo eso es parte como del aprendizaje y de tomar más conciencia de que sí, que ese era mi camino, digamos. Claro. Y en el 2013 empiezo a trabajar una colección que se llamó Sí Mismo, que ahí logro trabajar este material cosiéndolo y generando una colección de joyería contemporánea que tuvo la posibilidad de viajar por varias partes del mundo, y que hoy la sigo continuando y sigo desarrollando morfologías, y se escapa la joyería, se escapa la indumentaria, se escapa el accesorio. Es un poco más integral, digamos, los objetos con los que voy creando. No sé si responde a tu... Sí, sí, por supuesto. Y no, lo que te iba a decir es que justamente me interesa eso, ¿no? Como, digamos, vos por un lado sos diseñadora de indumentaria y por otro lado, digamos, estudiaste joyería y terminás después haciendo como una especie de híbrido entre las dos cosas, entre la prenda y el accesorio. Digamos, ¿cómo fue un poco ese pasaje o por qué empezaste a estudiar joyería pero igual seguiste con el textil? Digo, ¿lo tenés más o menos como pensado eso, reflexionado? O sea, ¿cómo fue ese tránsito entre una y otra disciplina, digamos, uno y otro quehacer? Bueno, es que debo partir de que para mí el diseño es una forma de vida en algún momento, y entonces abarca todo, o sea, abarca mi cotidianidad más allá del objeto que uno crea, ¿no? Y por ese lado, digamos, creo que los materiales y la conciencia en ese aspecto lo traslado a todos lados. Y por otro lado, digamos, la facultad en algún punto me abrió la cabeza en el sentido de que en mi tesis final de diseño yo desarrollé como unos trabajos que vinculaba las fibras naturales, digamos, trabajados por distintas hilanderías del norte del país y del sur también, hiladas a mano, y ahí empezó mi curiosidad por el textil, por el metal, donde descubrí la joyería contemporánea, y empecé a conocer todo lo que estaba pasando, que hay varios referentes, digamos, Jorge Castañón, Gaby Horvat, bueno, Totas. Digamos, yo era una estudiante en ese momento, y cuando descubrí ese mundo, dije, qué hermoso esto, porque
siempre me interesó también en la situación de objeto más allá de la prenda. Entonces, digamos, creo que hoy se vincula todo, y hoy hasta lo traslado hasta el arte textil, digamos, en una situación en la que cada colección que voy generando se retroalimenta de una para con la otra, digamos, en cuestión de materialidad y en cuestión de etapas, ¿no? Bueno, un poco eso. ¿Y cómo son esas colecciones? ¿Son colecciones específicamente de joyería, textil? Digamos, recién hablaste del tema de piezas más artísticas. ¿Vos haces un desarrollo pensando ya en el tipo de objeto, o primero surge como digamos, las ciertas morfologías a partir del material y después les vas dando como una función? Bueno, en el proceso de trabajo a mí me gusta mucho tocar el material, o sea, yo necesito palparlo, porque el material, sobre todo con los descartes, que son materiales que, digamos, que uno, la dinámica funciona distinto, ¿no? Vos tenés que aprender a entender cómo funciona ese material para después poder crear. La verdad que a mí me llevó tiempo en ese sentido, porque era un material muy irregular, entonces tuve bastante tiempo experimentando las formas. De hecho, digamos, recién ahora estoy sacando una línea de luminarias que tiene que ver con la colección de sí mismo, y esa parte de la técnica que yo desarrollé, digamos, en estas piezas, que esta que está acá atrás es una de las piezas que desarrollé en el 2015, pero bueno, todo tiene su tiempo, ¿no? Como es parte de lo mismo, pero es principalmente jugar, permitirse eso, como dialogar con el material y ver cuáles son las posibilidades y sus límites, ¿no? Lo que ofrece, y a partir de ahí seguir explorando y crear. Claro. ¿Cómo es esa técnica? ¿Nos puedes contar un poco cómo es? Sí, ayer justo mostré cómo estaba, Mostranos. mostré, y en realidad, bueno, a ver, parte del proceso es encontrar, a mí me llega el material, yo lo selecciono, digamos, en un depósito de una industria textil nacional. Mi idea es recuperar justamente nuestros desperdicios, y hago una selección de esos hilados que vienen, digamos, vienen todos en realidad hechos de un bollo, todos anudados, o sea, tiene como distintas etapas el proceso de desarrollo. Entonces, hay una parte muy manual de justamente de tocar el material, y a medida que lo voy desenredando, que lo separo, después lo madejo. Esto, por ejemplo, es una tira continua. A veces las tiras son de 3 metros, esta tiene como 12, es muy irregular. Entonces es un desafío pensar después cómo vas a construir un objeto en relación a eso. Y una de las formas en las que trabajo es cosiéndolos, superponiéndolos. Trabajo con una máquina que yo la llamo la poderosa, que me acompaña desde muy chica, porque coso desde muy chiquita. Y bueno, nada, sigue ahí funcionando, espectacular. Y bueno, las voy realizo capas, trabajo en texturas, o sea, todo a partir de la textura. Entonces, el material es como que si se cose sobre sí mismo. Claro. En sentido en espiral, bueno, voy dándole distintas direcciones, pero es un poco esa la parte del proceso. Perdón, creo que, Xavi, vos tenés una presentación, no sé si también. Tenía unas imágenes, pero voy mostrando también, tengo las dos opciones. Dale. Si tenés ganas, nos quedan 5 minutos, así que si querés mostrarnos algunas imágenes, sería bueno, ¿sí? Aprovecho, perdón, para contarle al público que nos está viendo, que si quieren pueden ir haciendo preguntas a Sabina y al resto de los expositores en el chat, y después cuando terminemos la exposición de todos, vamos a ir leyéndolas y bueno, y contestando todas las que podamos, para que sea un poco más ordenado y no se nos corte tanto ni se nos extienda el tiempo por demás, ¿sí? Así que bueno, los invito, si tienen alguna pregunta para Sabina, a volcarla ahí. Bueno, como quieras, vemos tus imágenes. Dale, pongo compartir pantalla, ahí va.
Mientras, ¿sabes qué te quería preguntar, Sabina? ¿Cosés siempre vos? Las piezas de joyería textil, sí, porque hay algo que es fundamental, sobre todo en esto del hacer, del contacto con el material y con la morfología. Entonces, la realidad es que disfruto mucho de esa parte del proceso que creo que es importante a la hora de crear. Y bueno, y después otra de las colecciones sí las trabajo con un taller, pero bueno, ya esa sería la colección que se llama Ovo, que es más producto, en ese sentido, que también está trabajado con remanentes, pero desde otro lugar, digamos. Claro. Me encantaría poder enseñar, pero viste como es algo tan personal que, digamos, Claro. es la marca artística que uno le pone y es el amor a eso que va sucediendo que me es difícil delegarlo realmente. Claro, bien. Bueno, contanos un poco las imágenes. Bueno, esta imagen que seleccioné es de la chacra, es una chacra familiar, y para que tengan una idea un poco cómo esto que pasa, ¿no? Estas manos son del peón que trabajaba en la chacra en aquel momento, y que en ese momento yo lo entrevisté y estuvimos haciendo fotos, me estuvo contando cómo era el sistema de atado a la planta, y bueno, nada, charlando de la vida fue una experiencia muy linda. Bueno, acá estas imágenes. Estos son como los hilos en esta otra que están gastados por el paso del tiempo. Bueno, y una problemática que aprovecho en esta cuestión de sustentabilidad, un poco en las chacras se dejaron en los últimos años de usar este hilado por el hecho de que era más económico aún trabajar con plástico. Pero este señor Montesino me contaba que en realidad es un problema el plástico, porque ahorca la planta. Por eso ellos elegían en su momento trabajar con el remanente textil. Cosa que para mí fue como increíble, ¿no? Como Claro. un poco a eso otro. Bueno, esta es una de las primeras colecciones, la primera en realidad que desarrollé en joyería contemporánea en el 2011, que se llamó Acequias, en la que trabajé con fibras naturales, también incorporando descarte de orillo, textil, y seda natural. Estas las desarrollamos a partir de un workshop que participé en el Centro Metropolitano de Diseño, y bueno, fue como muy interesante como poder abordar la seda y combinarlo con el remanente, y contar un poco de mi historia, de dónde venía yo, que tenía que ver con esas chacras, con esa acequia. Bueno, esto ya es parte de mi proceso de trabajo, que ahí cuando te contaba yo genero como estas madejas, a veces las ovillo como para ordenar, pero si no, directamente después paso a trabajar las piezas. Esta es la la pieza que quedó seleccionada en Schmuck en el 2013, que la desarrollé estando en el taller de Jorge Castañón, y fue la primera, digamos, que de sí mismo. Ok. Estas son piezas de sí mismo, pero ya en el 2015, que las desarrollé para una exhibición en Estados Unidos, en una galería que me invitó a participar como de manera individual. Y acá son remanentes con los que trabajo la colección de Ovo, que en realidad está bueno como tomar conciencia de la industria, porque hay muchos tipos de remanentes. O sea, la industria es enorme, la industria textil, y en todas las etapas siempre se genera algo más allá del recurso natural. Y estos son remanentes de tiempos pasados, digamos, que por fuera de temporada quedan en desuso y quedan rollos guardados en depósitos. Bien. Tenemos que terminar rapidito, así que... Bueno, esto ya es lo último, que en realidad es como un cierre, porque esta última colección tiene que ver con una colección que llamé Habitando, en donde yo recupero mi propio descarte textil. O sea, yo durante varios años
o sea, cosiendo con una overlock, me di cuenta de todo lo que sobraba y que era bellísimo, que eran estas fibras así como todo lo que va cortando la overlock y el hilado, lo fui guardando en bolsas, y en el 2018 empecé a explorar y terminé desarrollando esta colección que se llamó Habitando, y a su vez, en paralelo, empecé a trabajar piezas de arte textil un poco más fuera de escala, más escultóricas. Bueno, acá algo se puede apreciar, digamos, en la situación de objeto prenda, y Claro. creo que Súper está... interesante. Todo como un camino de descubrimiento todavía, ¿no? Sí, es que es infinito. Para mí es infinito. Los ciclos, pensando uno en los ciclos de la naturaleza que son continuos, es eso, es tomar conciencia de ese equilibrio que hay que generar en lo que diseñamos y en lo que contamos, en todo el proceso, ¿no? No solamente, después en el vivir, obviamente. Claro. Buenísimo, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la próxima disertante. Sabina, mientras te dejo como una pregunta a vos para que vayas pensando, que es un poco la que le voy a hacer a todos después, Bueno. que es cómo vislumbran y cómo imaginan también un poco el futuro, ¿no? Los próximos, digamos, 10, 15, 20 años para ustedes y en general para todos. Bueno, la voy a presentar entonces a Emilce Cesarini, que es nuestra próxima disertante. Emilce es diseñadora textil argentina, egresada de la Universidad de Buenos Aires, colaboró en proyectos de investigación material e integró el plantel docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Investiga el desarrollo biológico de material textil, centrada en el cultivo bacteriano como fuente alterna al cuero animal. Trabaja configurando vínculos entre el hacer manual y tecnología de fabricación digital. Premiada por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en el concurso Bienal FADU Nuevas Tecnologías, y destacada en 2019 con una beca internacional de residencia artística en oficios textiles. Su trabajo ha sido exhibido en el Museo de Arquitectura y Diseño, en el Festival de la Innovación en el Hábitat Sostenible en el 2019, Noche de los Museos, UBA 2019, en el Centro Metropolitano de Diseño, en el Cultural San Martín, en la muestra RS Metro Cuadrado Arte y Ciencia, y publicado en Feria Pura Diseño. Emilce, yo te quiero preguntar, ¿cómo es esto de desarrollar biológicamente los materiales textiles? Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la presentación. Y no me quiero olvidar tampoco de Victoria, de Andrés y de Lucía, otra vez por permitirme este espacio otra vez. Mira, este proyecto comenzó, o yo le encuentro un inicio, porque siempre es difícil, ¿no? Encontrar el punto de origen. Muy lento durante la formación académica. Como mencionaba, soy diseñadora textil, pero durante mi formación fui cambiando los hábitos de consumo, ¿no? Esto también te permite tener como un mayor registro de hábitos que uno considera como normales, los cuales hoy uno entiende que no lo son, ¿no? Desasociar esta normalidad de algo que responde siempre a un contexto. Entonces, como Sabina también, la tesis me permitió aunar estas dos pasiones. Por eso es un proyecto muy personal, ¿no? El hecho de intentar resolver una problemática y encontrar una alternativa fuerte a lo que es hoy el cuero. Y es algo que en realidad está, de a poquito se está reproduciendo, lo que es la biofabricación. No solo en el textil, sino que también en otros ámbitos. Ayer, bueno, estaba también Camila, que si no me equivoco también está en la reunión, con bioplásticos. Hay un fuerte desarrollo con lo que es la biotecnología. ¿Cómo se hace o cómo se cultivan estos materiales? ¿Son procesos químicos? ¿A partir de qué materias primas? ¿Cómo se hace ese desarrollo? Mira, si querés te puedo compartir pantalla y te voy mostrando alguna imagen. Dale. A ver. Vos decime, perdón, ahí. Ahí estamos. Sí, perfecto. Espera que vamos a correr.
Espera que voy directamente al slide acá. Así vemos mejor en imágenes. Bueno, mencionaba que es un desarrollo biológico, es decir, que esto va a estar generado o este material va a estar en crecimiento, ¿sí? Y responde a un sistema de organismos vivos, lo cual no es nada más que usar organismos, pero lo que ellos naturalmente hacen en el medio, no es que se los induce a algo, es lo que ellos harían en un ambiente natural, que es sintetizar celulosa, que en este caso la excretan en el medio líquido y queda sobre la superficie actuando como una barrera en lo que es el aire y el líquido. En la primera imagen lo que se ve es el material una vez retirado de este medio líquido, ¿sí? Y en la tercera y cuarta lo que se está viendo es teñido ya. En las primeras está como en crudo, que responde al color natural, que sería del alimento, y en los otros ya teñido post cultivo. Esto es lo que se, lo que se hace, lo que se hace es alimento en grandes bateas y el material va creciendo sobre la superficie. Una vez que se logra el espesor que se desea, en mi caso como es un cuero, generalmente esto va a depender, pero van a ser 2 centímetros, 2 centímetros y medio, y se cosecha. Esta cosecha es el retiro de estas bateas, ¿no? Esto pasa a un proceso donde se seca el material, entonces de esos 2 centímetros y medio que teníamos, se va a ver minimizado por la pérdida de agua a 1 o 2 milímetros. Esto después se le hace algún tipo de proceso, sea generalmente acabados. En mi caso va a ser o láser, o si no, algún tipo de corte. Bueno, dependiendo del acabado que se logre, también va a ser las características de ese material final, ¿no? ¿Qué tipo, digamos, cómo o hasta dónde se pueden llevar esas características, por ejemplo, de resistencia, resistencia a la atracción o al calor, ese tipo de cosas? Vos, digamos, lo venís investigando, lo podés ir manejando en el desarrollo del material. Sí, yo pruebas técnicas puntualmente por mi autoría no tengo hechas, pero este año junto a lo que es la convocatoria, hubo un programa directamente del Ministerio de Desarrollo Productivo y la Fundación INVAP, se van a estar haciendo testeos. Igualmente hay testeos hechos, pero no de mi autoría, por lo cual no puedo usarlos porque cada material tiene diferentes características, de la forma que se alimente. Bueno, hay un par de parámetros que hay que tener en cuenta, ¿no? Si querés, mira, en lo que es la primera imagen, ya es un material ya acabado, en lo cual la intención era generar una semejanza, no el mismo material, pero un cuero charolado, ¿sí? Entonces, hacer como ese paralelo con lo que hoy se puede encontrar en la industria, que también a veces es un poco el gancho, por decirlo de alguna forma, a que la gente lo adopte, porque a veces cuando uno le dice textil biológico, no saben exactamente a qué uno se refiere, ¿no? Entonces encontrando ese paralelo es más fácil el amigarse a un nuevo material. Y en las otras imágenes que te decía antes, está el tema del acabado con grabado o con corte láser. Entonces, de acuerdo a lo que vos me decías, como qué características tiene este material. El material es muy semejante a lo que es hoy el cuero animal, es flexible, tiene gran fuerza mecánica, es higroscópico, igual que el cuero animal, pero en mayor grado. O sea, absorbe más humedad que el cuero animal, justamente porque no está tratado. Lo que se hace bien en la industria es ese pasaje de piel a un producto que pueda ser usado, es intentar eliminar ese porcentaje de agua para que lógicamente no se pudra. Bueno, hoy este material está pronto a eso, pero todavía no tiene la misma calidad en torno a esta reducción de la absorción de agua. Es biocompatible también, esto lo que va a hacer es que al contacto con la piel no tenga ningún tipo de reacción, por lo cual también podría ser usado en medicina, no es el caso, pero también podría ser un uso. Y como decíamos que es un material que va a crecer dependiendo en el ambiente en el que se encuentre, o en la batea, por ejemplo, no va a generar desperdicio.
¿sí? Una de las pruebas también que estoy haciendo es, yo te hablo de bateas, pero esta batea, tu perímetro, puede tener cualquier tipo de morfología. Por ejemplo, si yo quiero generar una prenda, una parte de arriba, una remera, la envolvente de esta batea podría tener esa forma, a lo cual ya me saldría la moldería hecha desde el material y no tendría que cortarlo, por ejemplo, más en un tratamiento posterior. Y obviamente es biodegradable, ¿no? La pieza de la prenda entonces crecería directamente completa. Exactamente, sí. Esta no se llega a ver, mira, en la primera imagen no se llega a distinguir bien, pero fue dentro de una batea rectangular. Si yo le copio la moldería que te decía de una remera, va a salir literal. También una de las propiedades que tiene este material, esto que te decía de absorber tanta humedad, es que puede ser pegado sin necesidad de un pegamento. Al contacto con el agua y la presión, los materiales se funden, lo cual implica que pueda ser también cosido. Pero bueno, siempre, como decía Sabina, hay que conocer el material, jugar un poco para aprovechar las ventajas que nos brinda, y no necesariamente como adaptarlo a lo que hoy encontramos en la industria. Claro, que también, bueno, claro, he tenido, sí, no, perdón. No, perdón, te iba a preguntar si tiene, digamos, en la otra imagen vos habías mostrado que tenía como impresiones y demás. Vos eso, digamos, podés trabajarlo como si fuera una tela en el sentido de poder estamparlo, tenés que adaptar maquinarias, digamos, ¿cómo es esa tecnología? ¿O es, digamos, la que ya está disponible para un textil común? No, hoy la verdad que los procesos hay que adaptarlos, justamente porque hay que rediseñar el proceso en sí. Ocasionalmente lo que se hace es un proceso lineal, en el cual se extrae, se usa, se tira. O sea, la idea es con esto no usar exactamente los mismos lineamientos, sino que reconfigurarlos. Entonces, si bien estos sí fueron usados con maquinaria que ya está en el mercado, o sea, tecnología láser, no hay ninguna innovación en torno a eso, sí se podría realizar, por ejemplo, como en la primera imagen, esta superficie que se da directamente desde que se va cultivando el material. Entonces, no solo generas el material, sino la textura. Entonces, eso sí hay que afinarlo, eso sí hay que estandarizarlo. Claro, hace muy poquito... Sí. Se podría fabricar a través de una batea ya como preformada con esa textura. En este caso, el material se deposita en el líquido. O sea, vos tenés, pensá un corte de la batea, tenés mitad líquido, mitad aire. Entonces, al estar la lámina en esa superficie, tenés que ubicar la textura o el molde o la prensa sobre esa superficie. Así se generó esto. Pero todavía no es un mecanismo que se pueda escalar. Está hecho por mí en una escala hogareña, vamos a decirle. Claro. Y eso te quería preguntar, ¿no? Como vos ya empezaste a desarrollar productos, digamos, objetos o prendas, estás investigando por ahora solamente los materiales, ¿cómo venís haciendo ese desarrollo? Mira, hoy en día el proyecto tiene algo de 2 años y justamente está como en este limbo, en este mix que vos mencionás. Este año lo que me permitió, a pesar de la pandemia, es vincularme con la industria. Nos contactamos con una chica que se llama, de la empresa NUS, es una marca de indumentaria, que son las primeras 2 imágenes, y si bien no tengo imágenes buenas, porque sucedió la semana pasada recién, se colaboró con una cartera, en las cuales yo les daba a las chicas el material y ellas desarrollaban el producto. También porque el desarrollo de producto implica otras variables que en el proyecto no se encaran. Hay variables de morfología, de uso, las chicas también trabajan con un taller, que esa instancia también a mí me permitió ver qué hace una persona que está acostumbrada a trabajar con un cuero animal sin ningún tipo de directiva en torno al material que yo le ofrezco. Claro. Y lo que sucedió fue que en un primer momento lo trabajó exactamente de la misma forma que él conocía, que fue con pegamentos solventes.
Lógicamente el material no está adaptado para eso, porque no lo va a resistir, lo resiste un plástico o un cuero. Así que también tuvo toda una parte de adaptación de ambos, donde él me permitió conocer su manera de producir y viceversa, ¿no? Claro. Y la tercera imagen, lo que es una foto de un catálogo, pero son unas chicas que hacen vidrieras comerciales, se llama La Fe, y la idea con ellas es introducir el material en vidrieras. Lo que a mí me va a permitir es testear el material en un tiempo prolongado, sin ningún tipo de acondicionamiento. Entonces, ver qué sucede con ese material que no se va a estar cuidando, porque como te decía, el material absorbe humedad, si está teñido va a perder el color, o sea, el color no es sólido con el sol, entonces ver cómo va respondiendo ese material. Si bien no va a tener el mismo peso que una prueba técnica que yo pueda desarrollar en un laboratorio, me va a intuir ciertas características o ciertas variables que yo tengo que tener en cuenta a posterior, ¿no? Claro. Y lo que es la última imagen, bueno, es anecdótico, es esto que te mencionaba del programa del Ministerio de Desarrollo Productivo con Fundación INVAP, que viene medio lento por la pandemia. Se suspendió una parte, era un viaje a Bariloche, se suspendió, pero bueno, va a estar toda la parte online. Ellos lo que van a hacer es brindar asesoría técnica, justamente la Fundación INVAP hace tecnología aplicada, y el Ministerio de Desarrollo Productivo va a acompañar en la parte de modelo de negocio, ¿no? Siempre recordando que todo emprendimiento que se aboque a una problemática a resolver tiene que ser sostenible para realmente lograr ese impacto que se pretende, ¿no? Si no queda como en la mera experimentación. Claro. Y este programa es como una especie de incubadora, digamos, hacen el seguimiento de tu proyecto. No, ellos no se denominan como incubadora, pero sí, para hacer un paralelo podría hacerlo. Sí, va a tener 3 etapas. La primera etapa es la teórica, por llamarlo de alguna forma, que es el desarrollo en sí del modelo de negocio. La segunda etapa es un acompañamiento ya en territorio para ver el material, bueno, diferentes procedimientos que se van a ir haciendo. Y la tercera etapa es una presentación ya en Fundación INVAP, si se puede viajar, con inversores, para ver, yo en mi caso son 14 proyectos, en mi caso es unipersonal, pero estoy en búsqueda de algún socio, justamente porque se hace más rico en sí el proyecto, cuando hay varias miradas involucradas. Entonces la idea para finalizar es eso. Claro, como tener la posibilidad de interactuar con alguien más, ¿no? Para ampliar un poco el panorama y las posibilidades. Exactamente. Y sobre todo también porque yo vengo de lo textil, no tengo esta formación de exactas, que también me enriquecería y me allanaría bastante el trabajo en ciertos casos. Claro. Perfecto, buenísimo, súper interesante. Gracias. No, gracias a vos. Bien. Bueno, vamos a pasar entonces a nuestra próxima disertante, Laura Leit. Es arquitecta egresada en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, FADU, en 1989, socia fundadora del Estudio Arquitectónica junto a los arquitectos Darío y Marcelo López y la arquitecta Mariana Yablón, con el cual han participado de gran cantidad de concursos, ganado varios de ellos, como el del Colegio Público de Abogados, el Área Nueva Colegiales, Parque de la Ciudad, Premio Obra Construida CAPBA por Casa Grecia, etc. También realizó estudios de fotografía, creatividad, escenografía, canto, y en el 2003 comenzó estudios de joyería contemporánea en el taller La Nave con el maestro Jorge Castañón, de nuevo, disciplina a la que también se dedica hoy. Como tal, participó en varias muestras colectivas y en el 2018 fue merecedora del premio Joyería Argentina en la Segunda Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea. En el 2019 expuso invitada por la Galería Amaranto Joyce de Barcelona con 2 muestras, la individual Pavimentos y otras superficies y la colectiva Gogoisme, dentro de la Semana de Joya Barcelona, y este año seleccionada para la muestra internacional Schmuck 2020 durante la Munich International Crafts Fair de Alemania.
Laura, yo quería comenzar esta charla un poco preguntándote cómo integras tus saberes a la hora de encarar un nuevo proyecto. Si influye la arquitectura al crear una joya y si te influye la joyería al proyectar un edificio. Bueno, yo creo que está todo relacionado. Un poco como dijo Sabina, el tema es, el diseño está siempre presente y el hacer está siempre presente. La arquitectura, el aprendizaje de la arquitectura, la FADU me dio la posibilidad de aprender una forma, saber de texturas, trabajar con escalas diferentes. Perdón, Y bueno, todo discúlpame. eso... Perdón, Sí. discúlpame un segundito, no, le iba a pedir a Emilce que deje de compartir pantalla. Ah, sí, pensé que era yo que estaba tocando algo que no tenía que tocar. No, me parece que quedó la de Emilce, ¿verdad? No estoy pudiendo. Botoncito rojo, a ver. Porque como me estuve mudando porque no tenía señal, me estuve... Acá. Hay varias charlas en este momento en mi casa, así que... Bien. ¿Ahora podés, Emilce? No. A ver si puede, si los... Acá, ahí está. Ahí está. Ahí está, bueno, genial, perfecto. Perdón, Laura, discúlpanos y bueno, dale, sigamos adelante entonces. Mira, yo, como te decía, yo tengo incorporado todo un tema proyectual que me lo dio digamos, la enseñanza de la arquitectura. Yo lo aplico para todo, digamos. Para mí es como, no puedo dejar de pensar en diseño, en proyectos, soy como muy visual en ese sentido. Y también, digamos, el manejo de las diferentes escalas, o sea, cuando en arquitectura yo hice desde equipamiento urbano hasta edificios o conjuntos habitacionales. Entonces, bueno, esa posibilidad de cambiar de escala, también hice mucha arquitectura comercial, con lo cual hasta tuve que diseñar un picaporte. Bueno, esa posibilidad de manejarme en las distintas escalas, por suerte me lo dio tanto la facultad como el ejercicio profesional. Un poco, si querés te cuento cómo llegué yo a la joyería contemporánea. En realidad está en el PowerPoint, pero por ahí podemos saltear esas fotos, porque No, son dale, unas cuantas. Dale, veámosla si querés mientras charlamos. Bueno, dale. Y me contás un poco de tu quehacer dentro de la joyería. A ver, ¿qué toqué? ¿Toqué algo que no tenía que tocar? No. No, estás compartiendo tu pantalla, la tenés que buscar el archivo, ¿puede ser? Sí, pero Claro. está minimizado el archivo. A ver, pará. Lo tenés que tener... Sí, lo tenía minimizado. Es el que compartí antes. A ver. Ser maximizado para seleccionar. ¿Qué tengo que tocar? Ahí está, perdón. Bueno, esto es un poco lo que decían, ¿no? Yo llego a la joyería contemporánea después de varios años de ejercicio profesional y tenía con una necesidad de cambiar un poco la escala, pero básicamente para volver al trabajo manual y controlar el producto que estaba en mi cabeza desde el diseño hasta la concreción, que era un poco lo que no me estaba pasando con la arquitectura. Entonces, me fascinó esto, que es joyería contemporánea, y un trabajo de Sabina, justamente, por la multiplicidad y la posibilidad de poder trabajar con distintos materiales, digamos, a diferencia de la joyería tradicional, que el valor estaba puesto en el precio que salía un material. Y así llegué a este taller, ahí está el maestro Jorge Castañón, ese taller maravilloso que ni bien entré me fascinó, con todas esas herramientas ordenadas porque es científico y está todo súper ordenado. Y ahí aprendí, lo primero que aprendí fue trabajar con metales, ahí hay un banco de joyero, aprendí a calar, a soldar, a fundir, y estas son algunas piezas que yo generé en ese momento. También generé otro tipo de piezas, pero con materiales alternativos, pero ya como más orientado a convocatorias. Por ejemplo, estas son maderas que yo fui levantando de las obras, mangueras, pero fue recién en esta muestra, que fue una muestra conjunta de 3 talleres que se hizo en el 2013, que se llamó Tema Pendiente, donde un poco había que tomar conciencia, le diera a tomar conciencia de la basura que generamos los seres humanos, donde yo decidí trabajar con el plástico. Así, la primera foto es la gran isla del Pacífico, bueno, las demás fotos no hace falta mucho explicarlas,
Y ahí yo generé mi primer pieza de plástico, que fue esta enredadera que se enredaba en el cuello y que un poco te sofocaba. Otra pieza que yo seguí trabajando con el plástico son una serie de bichos canastos, y fue ahí cuando yo decidí, digamos, seguir trabajando con el plástico y me generé como mi propio proyecto que se llama Mi Planeta Plástico. Es un poco el nombre de hay un documental que se llama Plastic Planet, que está en YouTube, lo pueden ver, es maravilloso y asusta. Entonces, bueno, y digamos, así es como yo separo el material. Separo por colores y separo también por tipos de plástico. Y ahí empecé una investigación muy casera. Entonces generé unas primeras, digamos, retomé el rulo, que lo sometí a calor. Después trabajé con capa sobre capa, que generé estas piezas así muy caseramente. Después seguí con mis registros fotográficos, donde viajando por Córdoba encontré este basural a cielo abierto, y me dio, dije, bueno, yo trabajé muchos años con fieltro, entonces decidí, bueno, ¿qué pasa si juntamos las dos fibras? Eran unos hilados que yo hacía en ese momento de plástico con el vellón. Y ahí empecé a armar estos rulos que me permitieron generar estas piezas de la serie Contaminados. Son todos rulos está entrelazado, está hilado tipo como con rueca, juntamente los hilos de plástico con el vellón, otras dos piezas. Y después otra forma que lo trabajé fue fundido y modelado. Ahí ya yo, o sea, me di cuenta que tenía que cambiar totalmente mi forma de trabajar, entonces tuve que incorporar máscaras, guantes, ventilaciones, etcétera. Estas fueron mis primeras dos piezas que hice fundidas, modeladas y pulidas, y después trabajé una serie que se llamaba Piedras. Estos colores que aparecen sobre las piedras son también hechos en base al plástico. No hay un solo color agregado, es todo el material clasificado por color que yo voy incorporando. Lo modelé también en forma de tubos, que dio origen a otra serie. Y finalmente empecé a investigar con el tema de las placas. Yo, primeramente las placas las trabajé en forma manual, me inventé unas máquinas como unas aplastadoras, y esas las hice manual, y después hace unos años incorporé una plancha de calor, con lo cual me permitió investigar un poco. Ahí hay como una clasificación en función de la cantidad de capas que tienen los plásticos esos. Y a partir de estas placas, en la segunda Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea, generé la pieza que presenté en el concurso que se llama Vecinos, que para mí Vecinos era, por mi origen de arquitecta, era obviamente la medianera. Escribí un relato, y a partir de ese relato generé estas tres piezas, que es el collar relicario, que es el que ganó el premio de joya argentina, el broche fragmento y el anillo pedacito. El broche, tanto el broche como el collar son las piezas que fueron elegidas para Schmuck de 2020. Y otra serie que seguí generando a partir de las placas es esta que se llama Pavimentos y otras superficies, donde por primera vez llevé un registro fotográfico. A mí me gusta mucho sacar fotos de las veredas, de las calles, de los muros, de urbanos, de las ciudades, y digamos, ese registro lo llevé a unas piezas que hice para esta muestra, que se hizo en el Centro Cultural Recoleta, curada por Francisca Cueitel, donde fuimos convocadas 9 argentinas y 9 mexicanas, donde yo trabajé esa temática, generando esta pieza que era como una especie de peto que se llama Caminando, que tenía que ver con todo un video donde voy caminando y filmando, más un pavimento generado por esta serie de anillos y broches. Y posteriormente, como vos dijiste, esta misma serie yo seguí trabajando ya ahí ya tenía la máquina para poder generar placas mucho más finitas y poder ensamblarlas, y ahí seguí trabajando, volví a esta serie y presenté en esta muestra esta serie de piezas con la misma temática.
Y siguiendo esta serie, pero ya en el 2020, a mí me fascinan las paredes, los grafitis, esta técnica que usan ahora, que se llama el spade up, que son los papeles, las paredes descascaradas, y para una muestra que, bueno, íbamos a tener con las totas, paralelamente a Schmuck, bueno, generé, parte de estas piezas son estas, en base a esa temática. Y por último, quiero decir que durante la pandemia volví a retomar la basura, entre comillas, que levantaba de las obras y generé 2 piezas para una convocatoria que hizo una joyera alemana que se llama Conexiones, donde trabajé la idea de los recorridos de las casas, o sea, dentro de mi casa, y trabajé con madera y con pedazos con elementos que iba encontrando en el camino. Por ejemplo, trabajé con maderas y con descartes de cosas electrónicas que iba encontrando. Y por último, estos son materiales que tengo en casa que me están esperando. Como 5 últimos. Me están esperando, sí, porque yo junto y hago. Y lo que más me preocupa, vos me decís, ¿qué me preocupa del futuro? Lo que me preocupa es esto. Estas, ¿cuántos hay? 6 bolsas de consorcio son la basura que generó una sola peluquería en un mes, que cuando yo fui a la peluquería hace un mes y me pusieron un delantal delante y un delantal atrás, y digo, ¿y con esto qué haces? Y lo tiramos. Le digo, ¿cómo lo tiran? No, le digo, vos tenés que juntar esto y no tirarlo a la basura. Así que bueno, el martes me llamaron para decirme que tenían el material y esto es lo último que tengo en casa, que está en un costado hasta que se vaya el efecto COVID, está en un costado para usarlo como materia prima. Claro. Ya debe haber pasado el efecto COVID si fuiste hace un mes, ¿no? No, el martes pasado fui. Perdón, entendí el mes pasado, discúlpame. No, claro. El martes pasado. El lunes me mandó un WhatsApp y el martes fui a buscarlo. ¿Y eso es una semana, decís entonces? Eso lo tengo desde el martes acá. Pero es una semana para ellos de descarte. No, es un mes. Son 6 bolsas de consorcio. 6 bolsas de consorcio. Claro. Sí, digamos, pero de una peluquería. Claro. Esa reflexión en realidad tiene que ver justamente con como nueva cantidad de descarte y de desechos que va a haber a partir de la pandemia, ¿no? Sí, exactamente. Sí, digamos, tras que veníamos produciendo cantidades industriales de basura, así es. Ahora se ha generado como una cantidad extra. Y, así es. Bueno, me encantó ver todo tu proceso, digamos. Lo que me llamó mucho la atención, sobre todo, es que, digamos, que trabajás con los materiales y explorando los materiales, pero también vas como desarrollando ciertas tecnologías para poder como aprenderlos, ¿verdad? Sí, de hecho, por ejemplo, uso muchos elementos de la cocina, porque en el hacer me di cuenta que, bueno, no se pega, el plástico no se pega en los metales, entonces, bueno, voy buscando, incorporé cacerolas, perfiles de aluminio que fui levantando en la obra que me sirven de moldes, caños de aluminio que por ahí se rompieron, bueno, me los llevo, como que voy incorporando ese tipo de cosas, sí. Y de pronto, como no encuentro, disculpen, por ejemplo, no encuentro guantes, porque no existen para trabajar guantes para mujeres, porque son todos enormes, porque se creen que los únicos que hacen cosas son los hombres. Entonces, bueno, lo único que conseguí para trabajar fueron unos guantes de asador, que bueno, que trabajo con eso, porque el material es cuando ni bien lo fundís, está tremendamente caliente, yo lo modelo de esa forma, y bueno, no hay que tocarlo. Claro. Sí, y también
No, perdón, y generaste prensas o algo de ese estilo. Sí, al principio, antes de comprarme la plancha de calor, que es, bueno, la sublimadora, antes de tener eso, me generé 2 prensas. Una me la fabriqué con 2 maderas gruesas y unas bisagras, y después en un viaje a Colombia, a un simposio, encontré la maquinita para hacer arepas, así que las planchas las hacía con eso. Sí, sí, que cada tanto la... Sí, sí. O sea que en tu casa hay que tener cuidado porque tal vez si invitas a comer, por ahí te toca de golpe. No. Está todo separado en el taller. Te puedes encontrar con herramientas de todo tipo en la cocina, qué genial. Sí. Es que yo voy mirando y veo, esto me puede servir. Y de pronto, por ejemplo, mi unidad de medida, más allá de que, bueno, hay muchos que ponen, en este producto se utilizaron 100 bolsas de plástico, yo no trabajo así. Yo trabajo, mi unidad de medida es la lata de duraznos. Entonces, yo sé que en una lata de duraznos entra X cantidad de bolsas picadas, eso es para las piezas fundidas, y bueno, entonces ya sé que determinadas piezas me llevan o media lata, o una lata, o 2 latas, o etcétera, etcétera. Bueno, es como que me fabriqué mi propio método, ¿sí? Porque, claro. Y eso es lo que me resulta divertido. No hay nada escrito acá, es todo... Claro. Es ir y venir, prueba y error, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Es así. Claro, absolutamente experimental, como vos bien decías, ¿no? Como, digamos, no hay proceso todavía desarrollado o escrito ya fijado, sino que es como una constante evolución. Yo creo que, a ver, la gente que fabrica, digamos, que recicla plástico a nivel industrial, que tiene rotomoldes y todo ese tipo de cosas, claro. Obviamente que sí, que ya tiene un hacer y un... Pero en mi caso, que es algo en una escala muchísimo menor de lo que llego a hacer, bueno, sí, es así. Claro. Es muy experimental, sí. Buenísimo, qué buena experiencia. ¿Y en qué estás trabajando ahora? ¿Seguís con esas maderitas del descarte de obra? Bueno, en realidad sí, hice unos trabajos en unas maderas que la idea es generar unos volúmenes más grandes a partir del ensamblado de todas esas maderas. Lo tengo un poco en stand-by porque también lo que me pasa es que me aburro rápido, entonces es como que tengo varias cosas al mismo tiempo. Y bueno, estoy con eso, estoy con el tema de las gomas y sigo modelando porque el año que viene se lanza la tercer bienal de joyería y ya tengo varias muestras en las que tengo que participar, así que bueno, estoy con eso. Bien, buenísimo. Bueno, qué bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, la verdad que es súper interesantes todas estas experimentaciones. Me parece alucinante. Bueno, vamos a pasar entonces a nuestro próximo, a nuestro próximo disertante, Brochi Fasani. Es docente e investigador de la FADU. Desde el atelier Brotes toma la exploración con materiales como punto de partida para el diseño de nuevas tecnologías, procesos y dinámicas de trabajo y comunicación que resultan en nuevas formas de vincularnos con los descartes que generamos. Brochi, entonces, para iniciar el diálogo con vos, te voy a preguntar, ¿cómo es este proceso de exploración con un nuevo material? ¿De qué tipo de materiales estamos hablando cuando vos decís que explorás materiales? Ahí va. Bueno, hola a todas, todos. Qué bueno estar con un grupo de mujeres súper talentosas. Algunas las conocía y Laura no conocía tu trabajo. Creo que había visto algo en un momento, me flashea. ¿Y cómo es explorar con un nuevo material? Nuestro material, puntualmente, o el material que yo más uso es tapitas plásticas. Es como mi materia prima predilecta en este momento, aunque no todas las exploraciones parten de ahí. Y cómo es explorar un material nuevo, un poco creo que coincidimos con lo que venían diciendo las chicas, que hay algo de lúdico, bueno, hay mucho de lúdico, hay mucho de táctil, ¿no? Que justo en este contexto que es todo más virtual y la materia escasea, me parece que
que tiene sentido también este tipo de procesos donde vincularse con el material y tocarlo y sentirlo, que Sabina decía esto de que hay ciertas partes de su proceso que no puede delegar porque es como muy sensible ese proceso. Me parece que hay mucho de eso. Hay mucho de error también, que me parece hermoso. Equivocarse un montón. En una época jodíamos con algo, cuando decían, guau, qué creativos que son ustedes. No, no somos creativos, nos equivocamos un montón. Era el chiste. Y bueno, equivocarse y encontrar que ese error puede ser bello, como permitirse ese espacio también me parece que es una parte importante de explorar con nuevos materiales. Y así fue, creo que el primer producto que hicimos. Yo vengo más de diseñar mobiliario en realidad. Hacemos mesas, bancos, lámparas, cestos de residuos, creo que se ve uno acá. Y el primer producto fue unas lámparas. Acá tengo una por si no las conocen. ¿No? Eso está hecho todo con tapitas trituradas y moldeadas por calor. A ver si lo acerco, capaz que se ve un poco mejor. Sí, se ve bárbaro. Y son todos pedacitos de triturados que al ser moldeados, que la primera exploración fue un poco como mostraba Laura, que en un momento te vi que estabas ahí con una olla y calentando plásticos adentro. Mi madre se debe acordar de mi primera exploración porque fue con una sartén de ella, que después nunca más podemos usar en la cocina, pero simulando este método de rotomoldeo, que es con el que producimos esto. Y cuando quisimos hacer las primeras pruebas un poquito más industriales, empezamos a trabajar con algunos proveedores que tenían estas tecnologías, les llevamos el triturado, y en general esto se mezcla con polvo en la industria normalmente, y el proveedor se equivocó. Nosotros pensábamos mezclar triturado y polvo a ver qué pasaba, porque era como una pequeña modificación del proceso. Se equivocó y nos hizo una prueba con triturado solo y nos devolvió esta muestra que quedó abandonada ahí porque había salido mal, era un error. Hasta que un día, tipo, estando acá en el taller, sentado, no me acuerdo qué estaba haciendo, y veo que la luz entra por la ventana y atraviesa esa muestra que estaba tirada ahí, y pasaba algo divino, pasaba algo hermoso. Y creo que es un poco ese el proceso de trabajar con un nuevo material, es tocarlo, es explorar, no hay nada que esté mal, y estar atento a observar eso, a dónde lleva el azar un poco. A mí me gusta jugar un poco con el comportamiento orgánico de los materiales, ¿no? Como ver a dónde van cuando se comportan solos, como tener una variable que yo no controle. Para fabricar las lámparas trabajamos con un proceso bastante industrial. También desarrollamos todas las máquinas para fabricar todo, ¿no? En paralelo. Por ejemplo, esta creo que se llega a ver. Qué bueno, ver el taller, en vivo, en directo. Estamos acá en el taller, una parte. Esto que se ve acá es como toda una máquina que hicimos. Si a alguno le parece una máquina conocida es porque es una hormigonera, una vieja hormigonera, que la transformamos para que sea un horno y de ahí salen las lámparas. Es más, acá hay una que salen de esta matriz, ¿no? Esta sería otra nueva lámpara. Pero a pesar de que es un proceso súper industrial y se podría estandarizar, como lo dejamos un poco al azar esta situación de cómo se vinculan los pedacitos de plástico y dónde quedan los huecos que dejan salir la luz y dónde quedan las uniones. Y un poco esas exploraciones también vienen de exploraciones más en el ámbito artístico. También lo que Sabina contaba me hizo acordar un poco de dónde viene esta búsqueda del orgánico. Capaz que les puedo mostrar una imagen. No pensaba mostrar imágenes, pero cuando estaba Sabina contando eso me acordé de esta obra. Sí, y que, mientras te pregunto, ¿experimentaste con algún otro tipo de materiales, además de estos materiales plásticos, tipo los de las tapitas? Trabajamos con bolsas, trabajamos con tapitas, todo eso en el sentido de plásticos, con cualquier tipo de plástico en realidad, pero lo que tienen las tapitas que nos permite a nosotros es como saber que ya se comporta de determinada manera y poder replicar esos procesos. Y con bolsas también trabajamos, como contaba Laura, con procesos muy parecidos, y hemos dado muchos talleres de reciclaje en ese sentido. Después yo trabajé con descartes electrónicos, con óxido, como esta imagen que les estoy mostrando ahí. ¿Se están viendo, no? Sí.
Sí. Ok. ¿Qué es eso que Trabajé con estamos óxido viendo? un Contanos un montón. poco. Eso es una obra que hice hace un tiempo que, no sé si se llega a ver, hay como un hilito rojo que baja en el centro, está colgando desde Sí. el techo. Por ese hilito rojo caía una gota y goteaba sobre esta chapa de acero, y las personas podrían agarrar estas chapas y mover esa gota sobre la superficie, y después goteaba sobre la chapa de abajo. Y entonces la gente iba dibujando con el óxido sobre esa chapa. Entonces todos los días yo sacaba esa chapa, la ponía en la pared, ponía una nueva chapa. Y después hice mucha exploración con óxido, con distintos métodos de oxidación para generar distintas texturas, siempre con esta intención de jugar entre el orgánico y lo controlado, ¿no? Claro. Y de alguna manera creo que en casi todos los diseños que tenemos hay como una contraparte en la exploración artística, ¿no? Como que es un espacio un poco más lúdico, para mí por lo menos, y que después traigo a lo que es el diseño de objetos. Y como les contaba, que vengo más de hacer como mobiliario. Este año recién como incursioné en lo que son accesorios, que también me acerca un poco más a ustedes en lo que hacen, y lanzamos la primera línea de anteojos, que Está están hechos buenísimo. todos con tapitas también, de plástico reciclado, ¿no? Que también tienen este mismo gesto, ¿no? Es otro proceso, otra máquina que también hicimos, que está allá atrás, que básicamente derrite y introduce a presión el plástico en unas matrices. Esto es mucho más industrial que las lámparas probablemente, Claro. pero seguimos teniendo este gesto del comportamiento orgánico del material. También podríamos hacerlo súper lisos, pero nos encanta que pase esta situación de marmolado, que no sé si se observa ahí, Claro, ¿no? sí, queda genial. Como Sí. todavía es medio incontrolable. Un amigo que está trabajando en el taller ahora, que volvió de viaje por este contexto de cuarentena y se sumó a producir anteojos, el otro día me decía que está vivo el plástico, me dice. Hace lo que quiere, es como que parte del proceso, aunque podría ser bastante industrial, es conocerlo, es entenderle los tiempos, y como si fuera, sí, un organismo. Nos gusta un poco jugar con esto de que el plástico es casi como el objeto más inerte, ¿no? El material más inerte, carente de vida, pero en su primer vida. Entonces ahora que son descartes y que fueron descartados y que murieron, como en esta segunda vida, nos encanta pensar que sí, que puede comportarse un poquito más orgánicamente. Así que eso. Y... Ay, mira, les quería mostrar algo. Y lo que comentabas, perdón, del diseño de Sí. mobiliario y demás, ¿eso también Sí. es con materiales reciclados? Todo está hecho con tapitas plásticas. Les voy a mostrar, a ver, tengo acá. Estas son las mini macetitas que hacemos, todas estas tapitas, ¿no? Está triturado, bueno, acá las estamos usando más de lapicero también. Tenemos mesas que más o menos tienen como este tipo de textura, ¿ves? O son distintas texturas. Ese es esto también. Muchos de los productos grandes están hechos por rotomoldeo, que es rotación y calor, y va copiando la forma de una matriz el plástico. Es medio como cuando haces flan, que tiras azúcar y vas creando y va copiando. Y después algunos otros que es calor y presión. Hacemos placas grandes para diseñar mesas que tienen una textura medio terrazo, ponele, que ahora está de moda también, tiene esta situación de puntitos. Y trabajamos todo con descartes plásticos. Un poco empezamos a trabajar con descartes. Nada, yo estudié diseño industrial, entonces como que los diseñadores industriales somos medio los responsables de todo este barro lleno de objetos innecesarios, o necesarios pero descartables, o mal diseñados. No te preocupes, que los de indumentaria te acompañamos. Vamos en esa. No, bueno, pero está bueno que se está dando. En la carrera por generar desechos inútiles y objetos obsolescentes. Mal, ustedes tienen modas y más seguido, yo no quiero echarles nada. Pero sí, estamos todos medio en esa. Igual es interesante que se está dando un cambio. Yo doy clases en la UBA, este año me tomé el sabático igual, pero hoy en día los pibes como que cuando diseñan proyectos piensan definitivamente cómo se va a descartar ese producto. Digo, hay afortunadamente un cambio,
Y cuando estudié, obvio, surgió un poco esa inquietud y la necesidad de trabajar en esa línea. Y mis últimos proyectos de la carrera fueron en ese sentido, y Mutant, que es la línea de objetos, es producto de una de mis trabajos finales, y alguna de las máquinas es producto de otro de mis trabajos finales. Pero también era un poco pensar estos nuevos materiales como una posibilidad también de repensar los procesos productivos, ¿no? ¿Cómo están hechos estos objetos? ¿De qué manera? ¿Con qué tecnologías? Y es desde ese lugar que también nosotros decidimos como desarrollar la maquinaria a mediana escala, pensando también en trabajar con cooperativas de recuperadores urbanos, que sean tecnologías como accesibles para que ellos puedan transformarlo, y también reformar un poco cómo es el proceso productivo, ¿no? Y dejar de, por más que trabajemos con procesos que son medianamente industriales o industriales de mediana escala, que no responda a las lógicas de la industria del exceso, ¿no? Claro. En ese sentido también nos gusta trabajar con colectivos o con distintos tipos de colectivos, o pensar nuestros proyectos de una manera más inclusiva o colaborativa. Por ejemplo, ahora en cuarentena, bueno, íbamos a lanzar los lentes tipo en marzo, creo. Y bueno, en marzo cuarentena, no pasó, no lanzamos Ahí lentes quedó. y no podíamos hacer nada. Y estábamos un día con Fabi, con mi compañera, y me muestra un proyecto de gente que imprimía máscaras 3D para donar, y me dice, ¿no podrían hacer algo así? Y yo digo, no, es bastante más complicado, porque tenemos que hacer matrices, es un montón de inversión. Y digo, no, en esta no nos sumamos. Y me fui a dormir, obvio, y me desperté el otro día como diciendo, sí, se re puede hacer, me consigo un permiso y me voy al taller, y me vine acá, me instalé 4 días a trabajar en eso, le hablé al equipo de Brotes, que más allá del proyecto Mutant, nosotros creamos una asociación civil que se llama Brotes y conjuga distintos proyectos que trabajan desde el diseño para la sustentabilidad. Y lanzamos una campaña de fabricación de máscaras que les voy a mostrar, aquí estamos. Pero no lanzamos máscaras para vender, ¿no? Este es el cuerpo que está hecho con tapitas. Claro. Y el frente es PET reciclado también. Pero no lanzamos máscaras para vender, sino lo que hicimos, al ser una asociación civil, fue incluir a la gente en ese proceso y recibir donaciones de plata. Calculamos que nos salía 100 pesos cada máscara. Y entonces cada 100 pesos que la gente donaba, nosotros podíamos fabricar una máscara más, y financiamos como toda la producción de matricería y demás. Y después creo que donamos 2.600 máscaras más o menos a través del Ministerio de Producción de la provincia. Y un poco también esa forma de trabajar e incluir a otros terminó contaminando positivamente el proyecto de los lentes. Y ahora estamos también como tratando de hacer eso. Digo, nosotros fabricamos los marcos acá, pero los estuches que... Laura, te va a encantar esto. Están hechos tipo collage de bolsas, ¿no? Con ese mismo proceso de laminado. Adentro tienen tela para que no se rayen. Y ahora vamos a empezar a trabajar con un colectivo de mujeres que se llama Entramadas. Y ellas ya empezaron a trabajar con este método un poco. Así que la idea es como capacitarlas un poco más, transferirles parte del método de hacer. Y que sean ellas quienes produzcan parte de este nuevo objeto que como todos, yo los pienso un poco más como excusa, ¿no? Los objetos, como excusa para generar estos vínculos, este tipo de trabajo industrial pero no industrial y más colaborativo, y también con carga que despierte en otros la pregunta de esto está hecho con reciclado, y que terminen de entender qué es lo que se puede hacer con eso y para qué está bueno usar el plástico, ¿no? También, como, y para qué no está bueno usar el plástico. Claro, sí, como, digamos, además como me parece un aporte fuerte también de sostenibilidad social, ¿no? Digamos, como, bueno, esta posibilidad que ustedes le están dando a la gente de generar objetos propios, o de, digamos, de participar en esos procesos, digamos, de como también darle valor a esa faceta, no solamente al objeto en sí mismo, que bueno, que eso es importante también. Sí, me parece que no podemos pensar ya la sostenibilidad ambiental separada de la social, ¿no? El problema ambiental y el problema de los descartes plásticos puntualmente, o de cualquier tipo de descartes, afecta más a un sector de la sociedad que otro. No somos nosotros los que vivimos rodeados de nuestros descartes,
Y desde ese lugar me parece que si empezamos a trabajar con esos descartes, también tenemos que contemplar cómo eso puede transformar la vida de esas personas, o nuestra vida, o nuestra forma de hacer, ¿no? Ya no se puede empezar por separado esas dos variables. Sí, absolutamente. Mm. Buenísimo. Súper interesante, qué bueno. No, conocía tu trabajo, pero no tanto, así que me encantó. Me alegro, Bueno, vamos a presentar entonces al último equipo, en este caso, de diseñadoras, Tota Reciclados. Desde 2002, Valeria Hasse, que es diseñadora gráfica de la UBA de 1987, y Marcela Muñiz, arquitecta de la UBA de 1983, conforman Tota Reciclados, proyecto experimental basado en el reciclado de materiales de descarte para el diseño y realización de joyas. Fueron artistas en residencia en la Academie Schloss Solitude de Stuttgart en 2004-2005 y en la Fundación François van der Bosch en Ámsterdam en 2013. Su obra ha sido expuesta en gran cantidad de muestras individuales y grupales, como la que hicieron en el Museo de la Historia del Traje, en honor a Mari Tapia, en la Saimaa University of Applied Science en Imatra, Finlandia, en el Koda Museum de Apeldoorn, en el Koda Museum de Apeldoorn, en el Museum Volkenkund de Leiden, todos en Países Bajos, en la Sociedad Nacional de Bellas Artes de Lisboa. Fueron tutoras del Premio MAD en el Museo Nacional de Bellas Artes, participaron también en el Museo Nacional de Arte Decorativo, y expusieron también en esa muestra, y bueno, tienen como una infinidad de exposiciones más también en las que han participado, y bueno, fueron seleccionadas para la exposición de Schmuck de este año, que finalmente no se realizó. Y bueno, yo les quería preguntar a ellas, como para dar el puntapié inicial a esta charla, cómo definen el vínculo entre los términos precario y precioso en su trabajo, y cuál es el concepto que subyace en su labor de reciclaje. ¿Cómo hacemos para saber quién habla? Habla. Hola. Arranca. Hola. Arranca, Vale. Ah, ¿yo hablo? Perdón. Bueno, teníamos pensado un PowerPoint dividido, pero a la pregunta contesto yo y sigue Marce. Siempre decimos que nosotras trabajamos mucho esta idea de contrapunto. Tiene que ver también con que somos dos, bastante distintas. Trabajamos juntas desde el año 2002. O sea, ya una cantidad de años. Marcela, como ya Vicky dijo, es arquitecta, yo soy diseñadora gráfica, venimos de, cuando empezamos con este proyecto, cada una de muchos años de trabajar en su carrera de origen, y éramos amigas hace mucho tiempo, y nos juntamos para hacer este proyecto. Marcela ya va a explicar un poco más la historia y cómo fue, pero una cosa que caracteriza nuestro trabajo, nuestro vínculo, nuestra forma de ver las cosas, tiene siempre que ver con esto del contrapunto. Por eso decimos lo de lo precario y lo precioso, la joya y la basura, ¿no? Son como cosas que pareciera que son incompatibles o son opuestas, y siempre en esa oposición, en ese contraste, es donde encontramos ideas para generar las cosas que hacemos. De hecho, trabajamos en joyería contemporánea, pero no nos consideramos joyeras, no tenemos ningún tipo de formación técnica vinculada con la joyería, ni nos interesa tenerla, porque justamente llegamos a la joyería desde otro lado, que fue a través de pensar este tema de la recuperación de cosas que otros descartaban. Y fue un desafío para nosotras pensar cómo con esos objetos que recuperamos de los descartes de otros, podíamos generar un lenguaje propio, una manera de yuxtaponerlos, de componerlos, de armarlos, sin recurrir a una técnica que se asume que es la técnica tradicional de joyería, el metal, la soldadura, etcétera, etcétera. Y así fue que experimentando llegamos a una técnica propia, pero seguimos manteniendo esta idea de lo precario
en el sentido de que pensamos, por ejemplo, que los vínculos, que las uniones entre objetos, entre partes, entre materiales, son precarios. No buscamos, siempre damos este ejemplo de no buscamos lo eterno, no buscamos la técnica perfecta, la soldadura, la pieza para siempre, sino por el contrario, esa liviandad, esa flexibilidad de poder hacer uniones precarias o flexibles, y eso en todos los planos. Genial. Perdón que me meto un segundito. Sí, Digo, como yo sé que tienen cosas para mostrar, tal vez está bueno que vayan mostrando y contando mientras hacen la presentación por el tiempo que queda, ya son 6:30. Sí. Entonces, como viene después otra charla. Comparto Bueno, pantalla. dale, Marce. Dale. Ahí va. Ay, no me... Necesito la presentación. Lo que pasa es que lo tengo que hacer en Google Drive, ustedes disculparán. Ya va. Ahí va. Ahí se ve. Bueno, lo que antes que nada nos gustaría contar un poquitito es cuándo empezamos. Nosotras empezamos en el año 2002, en el medio de una profunda crisis, donde muchos de ustedes la habrán transitado como nosotras, pero muchos otros se las habrán contado, lo presumo. Estas crisis, nos gusta mostrar algunas imágenes porque fue un momento en el cual realmente no había trabajo, no había plata, no había qué hacer, se cartoneaba, se buscaba en la basura, se hacía trueques, y en el medio de esta crisis, nosotras empezamos a trabajar forzadas por la necesidad y casi por salud mental, con lo que había en el entorno. Y ahí empezamos a explorar las posibilidades de crear a partir de objetos heredados o encontrados. Y esto fue el punto de partida de nuestro trabajo. Buscamos inspiraciones, la inspiración viene de los materiales, un poco lo que dijo Vale recién. Nosotras venimos del ámbito del diseño, desde lo proyectual, y la verdad es que nos produjo mucho placer en ese sentido invertir el proceso de diseño y no partir de la idea, sino de los materiales. Realmente son los materiales los que nos inspiran a trabajar, nos indican el camino que tenemos que seguir. En ese sentido, los materiales de horno, la basura, el óxido del tiempo, lo que vamos encontrando en la calle, cómo se van uniendo materiales que vamos encontrando, esos descartes, las cosas rotas. Las cosas rotas nos sugieren siempre un camino de volver a vincularlas y de volver a darle vida, y eso requiere inventar una técnica para hacerlo. Las cosas que están en la calle, que no entendemos por qué se pierden, que parecen collares en sí mismos. Bueno, todo esto, este material, a nosotros nos llega por diversos, si nos llega en crudo como materia prima. No intentamos transformarlo en sí mismo, sino que lo tomamos como es y tratamos de resignificarlo en otra cosa. La idea no es reciclar tanto, sino como hacer algo nuevo. La idea es realmente hacer algo nuevo con eso. Entonces, todo este material que nos llega a nosotros, en el proceso de diseño hay una primera parte que es de búsqueda, que es muy hermosa porque también a veces uno va por la calle o va por un mercado y se encuentra con materiales que dice, uff, esto tiene un potencial tremendo, esto de verle algo, el potencial de que puede ser algo. Y todo este material que vamos buscando en el proceso de diseño tiene una segunda parte que es la recolección y es la clasificación. La clasificación es una parte fundamental en nuestro proceso. Clasificamos para restringir el universo de los materiales, para ordenarnos, lo ponemos en cajitas en nuestros respectivos hoy talleres, y todos estos, y clasificamos, no sé, voy a hacer una parte rápida que es muy bonita, clasificamos por brillos, no sé, por materiales, eso es marfil, por nácares,
por piezas de chapas. Es muy interesante que no solo usamos billutería. Acá, por ejemplo, hay una selección de chapas que son objetos de la vida cotidiana, que no tienen por qué estar relacionados con la billutería. Bueno, piezas de Toledo, fragmentos de billutería antigua de colores, acetatos, gemelos, muñequitos de cintas, filigranas, módulos, partes de piezas que nosotros interpretamos como módulos, más muñequitos de plásticos, otro tipo de chapas, y entonces coleccionamos también. Si bien la clasificación en algún lugar se engancha con la colección, por ejemplo, esta colección tan preciosa de perritos, o esta colección que son las partes de atrás de broches, puede ser el punto de partida de una pieza, o le pueden dar el sostén a otra, y a veces lleva mucho tiempo armar una colección que uno amorosamente va poniendo, y a veces es cuestión de paciencia, de encontrar el material con el cual se va a cruzar, se va a encontrar, y entonces va a poder generar otra nueva historia. Bueno, paso rápido, hay escuditos esmaltados, bordados con piedras, piezas de antiguas, bueno, algo un poquito místico, telas, que no son cualquier telas, que fueron telas de otras épocas usadas, que tienen un valor intrínseco, que traen su propia historia. Y algo que nos encanta es lo gastado, o sea, lo gastado, lo que demuestra el tiempo que tiene el tiempo encima, que está gastado, y eso es bueno, y a nosotras nos encanta ponerlo en evidencia. Por ejemplo acá, que también esto es el germen de una pieza. Estas piezas se asociaron en este universo de materiales porque tienen los restos de las pinturas, de la pintura que tuvieron en otra época. Y eso en sí mismo las asemeja, las asocia, y es el germen de una nueva pieza. Y es hermoso dejarlas así como está, y volver a utilizarlas en algo nuevo. Y esto, que es así, es nuestra manera de hacer las piezas y de trabajar. De la clasificación pasamos a la agrupación, los materiales nos van indicando el camino, vamos asociando a las piezas, a veces es un platito, a veces es una bandejita, es todo muy artesanal, nada que ver con lo proyectual. Entonces todo esto hay que unirlo, y lo que nosotras elegimos para unirlo es ensamblar. El ensamblado nos permite las mezclas, los contrastes, las conexiones, lo provisorio, lo aleatorio, y maravillosamente, gracias a Dios, los errores. Nosotras, cuando no tenemos una técnica tradicional, algo de eso anticipo Vale, no tenemos técnica de orfebrería, tampoco del diseño industrial, ensamblamos, nosotras decimos, lo atamos con alambre, y es claramente, lo atamos con alambre. Ahí voy a pasar algunos ejemplos rápidos para que puedan ver, se distinguen las partes, se distinguen los ensamblados, se atan, a veces a veces generan texturas, a veces traspasan otros materiales, como en este caso, y también ensamblamos con hilos, atamos con hilos, damos puntadas con hilos, pero no son puntadas clásicas, son puntadas irreverentes que tienen que ver tratando de generar otra textura. Enrollamos a veces el material también como para darle forma. Pueden ver una colección muy bonita de perros que en una corbata. A veces hacemos como bordados encima. La base de esta preciosa pieza es un mantel antiguo, y sobre ese mantel nos iba guiando las piezas con las cuales íbamos bordando, con alambres, incorporando y dándole una nueva textura y generando una nueva idea que no tenía que ver ni con el mantel, ni con las perlas, ni con las piezas nuevas, es algo nuevo.
un poquito más acá de las puntadas. Y para terminar esta partecita, que ahora Vale va a mostrarles otra partecita, voy a decir que esto de lo provisorio, del ensamblado, tiene para nosotros una visión es porque la provisoriedad nos permite que nuestras piezas no sean para siempre, que se pueden desarmar y volver a armarse nuevamente y ser otra cosa. Bueno, para Victoria, y hacerlo rápido, voy a desconectarme. Dale. Vale, y seguimos. Dale. Nos quedan 3 minutos, Vale. Es cortito el tiempo, sé, pero bueno, te lo cuento así, más o menos vemos lo que... Voy a hacerlo lo más rápido posible. Rapidito, dale. Sería bueno que encuentre ahí voy. No lo puedo hacer en 3 minutos. Voy, no sé, me cortame y cuando no puedo porque no me da el tiempo real para mostrar lo que... Ay, no, estoy abriendo mal. A ver. Acá. ¿Qué tengo que poner? Compartir. Compartir, Vale. No, ya estabas compartiendo en la presentación. Fíjate abajo que tenés como la opción de presentación. Ahí. Ahí. ¿Lo ven? Sí, bueno, ya está. Ahí. Fui para... esto por ahí lo leo, que es interesante, es como iba a mostrar series de cosas, pero paso rápido, y es como un decálogo así de cosas, una de fundamentales que no bocetamos dibujando, un poco lo que dijimos, sino que bocetamos directamente con los materiales. Ahora voy a mostrar fotos. No compramos materiales nuevos, solo los que usamos para conectar, el resto es todo recuperado, encontrado. No restauramos cosas rotas, las usamos como están, perdón. No buscamos la perfección, siempre decimos lo desprolijo puede ser bueno, pero hay que trabajar mucho en ello, ese sería nuestro moto, ¿no? Y después que probamos todas las piezas en el cuerpo, es muy importante que sean cómodas y usables. Bueno, paso rápido y me detendré en alguna, porque si no... Estas son piezas más o menos viejas, muchos las conocen. Pertenecen a una serie. Sí. Voy a mostrar las últimas, que es el último trabajo que por ahí... Después, si quieren, pueden entrar en la página de Total Reciclados y ver que hay unas fotos buenísimas, están todas estas piezas como para verlas en detalle. Bueno, estas son piezas que una de las cosas que hacemos mucho es trabajar con la gente, que la gente nos trae sus cosas, porque trabajamos mucho con el valor emotivo de los materiales que la gente guarda. Esto, por ejemplo, es una pieza que hicimos para Carolina Antoniadis, que nos trajo este material divino, y le hicimos este collar, que nos encanta, es una de las piezas que más nos gusta. Esto fue también para otra clienta que nos trajo algún material, y esta es la pieza terminada, y ahí de paso ven cómo bocetamos, ¿no? Esto es un boceto, por ejemplo, lo que están viendo, si miran con detalle, está apoyado arriba de la mesa, y aquí está armada la pieza, y acá está la clienta cosiendo su pieza. Bueno, esto es una serie nueva de corbatas, nosotros hace mucho que trabajamos con las corbatas. La cosa fundamental que quiero decir como concepto es que nosotros el material tratamos de tomarlo como es, ¿no? A diferencia, digamos, del reciclado tradicional, que es agarrar la tapita de plástico y fundirla, o que aplastarla, o qué sé yo, y reciclar el material plástico y hacer algo con eso. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando con las mismas tapitas, pero mantenemos la tapita, vemos cómo esa tapita, qué valor trae, con qué asocia uno la tapita, que es un contenedor, que le puedo poner perlas adentro. Bueno, acá sería lo mismo, usamos corbatas, pero no es que tomamos la seda natural y lo tomamos como tela, tomamos la corbata como corbata y tratamos de resignificar la corbata en un collar. Hicimos esta serie, que bueno, sería lindo contarles con detalle cada una, porque la selección de cada material tiene que ver con las texturas y los diseños de las corbatas, con los colores, con esto de armar colecciones en función de que la corbata es el disparador, y a partir de ahí fuimos seleccionando. Bueno, esta y la que viene son dos de la serie de Mari Tapia, que vi que lo comentó, pero no tengo tiempo para desarrollar, son textiles. Esto es un proyecto que hicimos en Holanda, también a partir de que la gente nos traía su cajita de recuerdos. Esta también.
y estas 3 últimas son de la serie última que hicimos por la que nos volvieron a seleccionar en SHMUC este año y lamentablemente no se pudo hacer. La particularidad de esta serie, que también de alguna manera la pensamos trabajando conjuntamente con Laura Leight, ella mostró la serie de los afiches de las paredes, que vieron que tenía textos, y nosotras incluimos en todas las piezas también textos encontrados, que son, por ejemplo, chapitas, materiales que tienen textos, y siempre, bueno, lo que descubrimos es que cuando hay un texto en una pieza, ese texto es lo que atrae la atención y es lo que empieza a generar un sentido donde uno empieza a interpretar la interacción, como por ejemplo en esta, que encontramos esa chapa en Emergencia a romper cristales con martillo, encontramos ese martillo, buscamos piezas con cristales, y bueno, empezó a ser todo un chiste, y trabajamos toda la serie con en este caso era la idea de texto y textura, ¿no? Texto y textura como un juego también dual, esto de contraponer. Acá lo mismo, esta pieza se llama No me toques, no sé si Lena acá es un prendedor muy antiguo esmaltado de bebé, creo, de esos que se ponían en la batida del bebé, y en función de eso, con relojes antiguos, bueno, nada. Ya estoy. Bien. Victoria, te pregunto, ¿tenemos como para un minutito que diga cada uno como próximo paso? Un minutito, así como bien cortito. Como en qué están trabajando ahora, digamos, cómo están previendo el futuro también, bueno, dentro de este contexto nuevo que tenemos. Eso sí, como yo te digo, de verdad, un minutito, viste que antes Sí. te fuiste extendiendo, Sí. y ahora es menos Dale. cuarto y tendríamos que empezar la otra. Dale, un minuto. Que sigan las totas, me parece que fueron las No, limitadas. no tenemos nada para decir porque no, ya un poco... Pero sí, tiene que ver, digamos, con esta crisis, o sea, 20 años para mí es un montón, la verdad es que no sé qué voy a hacer en, no sé, 80 voy a tener, Vicky. Pero sí sé que ahora hay que repensar en función a esta modalidad, y en eso estamos trabajando en eso, repensando la escala de vender a través de mostrarnos a través de la pantalla, y repensándonos como siempre, pero es un tránsito, no es que uno agarra y dice, bueno, ya está, ok, ahora voy, no, es un tránsito que lleva un tiempo, y uno a 20 años no, la verdad que creo que ni a 5, creo que puedo pensar ahora cómo voy reciclándome, como lo hice toda mi vida, con la limitación de lo remoto, que sí, es claro que eso, claro que vino, se quedó, y todos los que hacemos trabajo artesanal, de alguna manera tenemos que rever cómo llegamos y cómo repensamos eso, nada más. No importa que digamos, ¿Brochi? Dile a Darío que se calle. Sí. Le iba a decir a la... Es muy político, es muy... Darío que se está ahí, está agitando. Sentía que me iba a matar, dije, me callo porque me mato. Brochi, idea para cerrar. Bueno, un poco esto que sí, que no hay marcha atrás, ya fue, ¿no? Como normalidad, olvídate lo que hacíamos antes, vamos para adelante. Sí, me parece que lo virtual va a ser un componente esencial y compartir desde ese lugar, pero también me parece que es una buena oportunidad. Digo, las crisis las hicieron a las chicas en el 2001 empezar a explorar este camino y empezar a laburar con reciclados, y esta crisis nos va a llevar a un nuevo lugar, y me parece que el trabajo en conjunto, más colaborativo y más consciente, nos va a permitir transformar las cosas que estamos haciendo mal y que nos hicieron llegar a este lugar, ¿no? Que aprendamos algo en este camino me parece hermoso. Nosotros vamos a seguir reciclando y tratar de hacerlo lo más colaborativamente posible, y también en un camino dejar de usar plásticos, ¿no? Me parece genial esto de los reemplazos de plástico, de los materiales orgánicos. Nada, en esa, aguante, y hermoso lo que está pasando acá.
Buenísimo, gracias. Laura. Bueno, yo sigo mirando todo mi entorno y revalorizando esas cosas que llegaron a decirme por qué juntas tanta basura. Nada, eso. Estoy un poquito asustada por la generación de descartes que se está haciendo. Me parece que hay cosas que es difícil manejar. Siempre digo que lo ideal sería no consumir plásticos, pero mientras existan yo los voy a reciclar. Bueno, nada, o sea, haciendo compost, haciendo mi huerta, y bueno, utilizando lo que tengo. Estoy rescatando materiales que me dieron hace un montón y que no sabía qué hacer con eso. Y estoy probando con eso, que son unos neoprenes y esas cosas, y con retazos de tela que me sigue llenando una amiga que hace ropa y que me da no sé qué decirle, no los uso, pero bueno, ahora sí, ya tengo una idea de cómo hacerlos, y bueno, nada, me gusta eso, seguir probando, seguir imaginando cosas, y tratando de que la gente tome conciencia, así como el peluquero también tomó conciencia y me guardó las bolsas para que yo pueda hacer algo. Bueno, eso. A mí me parece muy importante el tema. Sabina, paso yo, Sabina, que está sin micrófono, Vicky. Ay, no perdón, sé por qué. Emilce. O Emilce, bueno. Sí. ¿Sabí? Sí. No, bueno, cortito. No sé si en 20 años, pero un anhelo, un deseo es que a futuro estos temas de sustentabilidad no sean temas a tratar, sino que sea la norma. O sea, no sea que la sustentabilidad sea un parámetro de innovación o de valor, sino que sea la norma en absolutamente cualquier disciplina. Y en los próximos 5 años, la idea es insertar el producto en el mercado. Buenísimo. Claro, que sean como parte de la nueva normalidad, ¿no? Claro. Sabina. Bueno, creo que coincido con todos, pero sí, creo que somos como las generaciones del cambio, y me parece que hay que, desde lo pequeño, desde lo cotidiano, en el guardar, en el compost, en la huerta, como dice Lau, que creo que en esta situación de cuarentena nos hizo tomar más conciencia de lo que generamos en nuestras casas. Y bueno, y sí, o sea, yo como en el camino de seguir trabajando con el textil, de hecho también me llegaron un montón de donaciones en relación a todo esto, y bueno, es seguir aportando desde otro lugar, ¿no? Y poder trabajar con otras personas así en forma más colectiva, y pensar en un diseño consciente, ¿no? Como hacer hincapié en eso. Porque bueno, sí, preocupa, pero nos tenemos que ocupar, o sea, en realidad es eso, creo que la palabra es reeducarnos, recomponernos, recuperar, bueno, todos los que se nos pueden ocurrir, pero ahí, en eso firme. Bueno, gracias, muchísimas gracias a todos. Vic, te dejo entonces la palabra a vos. Así cerramos. Te agradezco a vos y agradezco a todos los que pusieron, a las Totas, Marza, Vale, Laura, Emilce, Sabina, a él, que no lo conocí, lo incluimos en el grupo de mujeres. Y la verdad es que los trabajos son extraordinarios, me parece que es importante, que este es un espacio para empezar a mostrar estas cosas, para instalarlas, y seguiremos en esto trabajando desde nosotros y con todos los que ustedes, colaborativamente, como decía Sabina, que ya viene hace años estando presente con nosotros. Agradezco y pasamos a la siguiente, perdón, pero ahora a las 7 empieza otra mesa. Gracias a todas. Hasta luego. Gracias.